Saludos a todos, yo soy Christopher Ramos y sean bienvenidos a este espacio de Café con los Retóricos. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy en nuestro podcast filosófico. Esta semana tenemos un tema muy interesante y bastante especial. Tal vez para muchos de ustedes ya no han escuchado hablar sobre esto, pero no se han puesto a pensar en su importancia, ¿verdad, Alejandro? Hola a todos, yo soy Alejandro Lavaire y bueno, sí, la verdad es que sí, Christopher, como comentabas vos, este tema sí ha sido el centro de interés para bastantes filósofos a lo largo de toda la historia. Y creo que es tanto el caso que incluso reconocidos autores se han involucrado en la búsqueda de la respuesta al interrogante que vamos a desarrollar acerca del tema de la mente y el cerebro humano y tratar de entender qué es lo que nos caracteriza a nosotros los seres humanos y también qué nos distingue de otras especies en el mundo, ¿verdad? Tenemos también con nosotros a Natalie Bonilla, parte de nuestro grupo de trabajo el día de hoy. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Yo soy Natalie Bonilla y así es, compañeros, el estudio de la mente y el cerebro humano ha sido una base primordial para muchos filósofos y también científicos. En los últimos años, este estudio ha estado bastante ligado al de la anatomía humana. Y pues gracias a esto es que se han venido creando nuevas técnicas para facilitar el proceso de análisis, como el de la neurociencia. Natalia, acerca de eso, así como lo hemos mencionado fuera del aire, este estudio de la mente y toda la anatomía del cerebro humano de verdad que ha sido bastante importante para el desarrollo del ser humano como especie. Lo digo porque la neurociencia ha venido evolucionando de una manera exponencial en estos últimos años por todos los avances en la tecnología y definitivamente ha promovido el desarrollo de los estudios del área. Sí, Jade. Y bueno, quería destacar algo que acabas de decir, que me pareció bastante interesante, eso de que ha venido evolucionando de manera exponencial, ¿verdad? Creo que ahí la palabra exponencial cabe recalcarla, pero sí, para poder entender más acerca de la neurociencia, sí tenemos que saber exactamente qué es lo que hace, ¿verdad? Y es lo que estábamos hablando antes de comenzar, ¿verdad? Y cuando estábamos preparando todo, que es una colección de bastantes disciplinas, pero que se unen con el fin de entender o investigar o estudiar más qué es exactamente la reacción neuronal que el ser humano tiene con respecto a diferentes estímulos y el comportamiento cerebral del ser humano, ¿verdad? Entonces, en base a esto, podemos decir que la neurociencia es la que se encarga de estudiar los estímulos del cerebro, ¿verdad? Y cabe destacar que el cerebro reacciona a estímulos cada segundo, cada minuto de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si es tan importante el cerebro en nuestra vida, ¿cuál es la importancia de saber qué es lo que pasa dentro del cerebro para lograr entender nuestro comportamiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué el ser humano ha ido más allá de solo trabajar con ello y ha dado un paso adelante para tratar de entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Bueno, sobre eso, Alejandro, aquí lo relacionamos con el tema de la conciencia. Como todos sabemos, el ser humano tiene la capacidad de ser consciente de sus acciones. Así es, cada ser humano sabe lo que hace. Y bueno, no sé si comparten lo mismo que yo opino, pero logra asemejar a que nuestra mente es como un sistema informático, por decirlo así. O sea, esta interpreta nuestras emociones y también nuestros pensamientos. Y todo eso lo convierte en un lenguaje. Exacto. Y es ahí donde el cerebro viene a ser algo así como un hardware. O sea, se enfoca en lo cognitivo, como la memoria y el lenguaje, mientras que la mente es un software. Bueno, sí, la verdad es que yo opino lo mismo. Pues yo igual. De hecho, somos como unas máquinas, por así decirlo. Puesto que la mente procesa la información, la codifica, la almacena y la recupera. Nuestra mente es como un software, puesto que es el cerebro quien vendría a ser el hardware, que nos permite hablar, ver y pensar. Y es aquí donde logro relacionar todo eso con algo que Douglas Hofstadter considera, y es que eso se ha venido desarrollando con el aprendizaje. Y este denomina que nuestro cerebro es como un filtro, es decir, que como que desecha lo que no nos sirve en el momento
y retienen lo importante, así el cerebro comprende mejor, ¿no? Bueno, sí, bastante interesante lo que comentas, Jade, y es que lo que dice Hofstadter es que como que el cerebro no podría soportar la cantidad de información que se le presenta, entonces lo que hace es como que sirve como un filtro, ¿verdad? Y es un proceso y va poco a poco aprendiendo a captar toda la información y así es como, no sé, hace que no sea bombardeado con información y trata de procesarlo, sino que va poco a poco aprendiendo a filtrar la información. Ajá. Bueno, como nos estamos comparando a máquinas, lo diré de esta manera. Es como cuando no tenemos espacio en una computadora. Borramos lo que ya no ocupamos y retenemos lo que se considera de mayor valor, ¿no? Así pasa con nuestro cerebro, así como decía Jade. Aunque a veces este nos juega sucio y nos borras cosas que no nos tiene que borrar. Es como cuando estás trabajando en la computadora y de la nada se te borra todo lo que has hecho. Es como un trabajo en vano. Sí, la verdad es que sí tienes razón. A mí, por ejemplo, me gustaría, no sé, acordarme de cosas que hice en la infancia, tal vez. Yo creo que eso pasa porque el cerebro funciona con estímulos que se alojan en grupos de neuronas y puede que de las cosas que uno no recuerda es porque no hizo mucho impacto sobre nosotros. Ajá, sí, y bueno, ahí mismo es donde como se encuentra la complejidad de todo eso, ¿verdad? Porque todo eso significa que estos grupos de neuronas, de los que habla también Hofstadter, o sea, se pueden expandir como arbitrariamente, ¿verdad? Vamos capturando información y se modifica cada vez que aprendemos algo nuevo y se expande y se moldea a lo que observamos, a lo que aprendemos. Entonces es bastante complejo porque es un universo entero, ¿verdad? De hecho, al igual que Daniel Dennett, él considera que la conciencia, la misma conciencia, surge como una consecuencia del proceso evolutivo del hombre. Y este pensamiento lo podemos resumir diciendo que en cierta realidad no somos más que robots biológicos evolucionados, por así decirlo. Sí, claro, porque es la misma evolución la que ha permitido el desarrollo de la conciencia, así como se da en el ser humano, pues, pero cuando hablamos así de la mente y el cerebro, la verdad es que hay que saber la diferencia entre ambos, ¿verdad? Porque como sabemos no son exactamente lo mismo. Ahí es donde nos podemos preguntar si, o sea, son las actividades de la mente distintas o iguales a los procesos del cerebro, ¿verdad? Pues muchos consideran que es lo mismo. Pero la pregunta espontánea es, ¿a qué se debe en ese caso la ilusión de que nos parezcan diferentes? Por su parte, quienes consideran que la explicación de la mente debe encontrarse en la actividad del cerebro, deberían preguntarse eso. En cambio, los procesos cerebrales producen los procesos mentales. Así es. Y para aquellos para los que la mente tiene una cierta independencia respecto del cerebro, resulta obligado plantearse si se puede o no separarlos nítidamente y cómo se relacionan entre sí. En todo esto mencionado anteriormente existe una postura que intenta evitar las dificultades de afirmar una identidad estricta entre los procesos mentales, que es el funcionalismo. Bueno, sabemos que en los representantes más importantes se encuentran Hilary Putnam y Henry Fodor, pero Alejandro, ¿nos podrías explicar mejor un poco sobre la neurociencia moderna ante todo ese problema de la conciencia? Sí, con gusto. Bueno, lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a este conflicto de la relación entre la mente y cerebro y la conciencia, lo que han planteado bastantes neurocientíficos que se enfocan en esto es, no sé, como que buscan el camino del materialismo eliminativo. Ahora, lo que este materialismo eliminativo dice es que bastantes como estados mentales de los que habla bastante gente
simplemente no existen, ¿verdad? Entonces eso es bastante subjetivo, porque en esos estados mentales de los que se hablan van incluidos el lenguaje ordinario, las creencias de cada persona, los deseos de cada persona, los sentimientos, las intenciones, los pensamientos de cada persona. Entonces es bastante subjetivo, y ahí es donde nos encontramos con un problema, porque el estudio de esto no podría ser tan general, ¿verdad? Para algunos neurocientíficos no existe realmente y deben ser sustituidos por una estricta concepción de conciencia que parta de la idea de actividades cognitivas del sistema nervioso. Entre los numerosos neurocientíficos que se han sumado de un modo o de otro a esta visión de las relaciones mente y cerebro del problema de la conciencia. Muy de acuerdo con lo que dicen. Agregando a su punto, según Eccles, el cerebro no puede dar cuenta de la conciencia y las actividades que surgen en él, por lo que es necesario reconocer la existencia autónoma de una mente autoconsciente aparte de sí misma. En conclusión, y resumiendo todo lo planteado, podemos decir que Eric Sadin trata de explicar cómo lentamente la inteligencia artificial en nuestros dispositivos se apodera de nosotros de las formas más sutiles e imperceptibles. Podemos pensar en cierta forma que nuestra mente es un complejo sistema que procesa e interpreta nuestros pensamientos, así como nuestras emociones. Y pues esto es para convertirlo en un lenguaje de funciones cognitivas, como una máquina. La mente procesa la información, la codifica, la almacena y la recupera. Ajá, sí, Natalie. Entonces, lo que en realidad nos caracteriza a los seres humanos y nos distingue de las otras especies con las que, compartimos el mundo, es como la capacidad que tiene el cerebro de alojar algo tan complejo como la mente, la cual es capaz de crear como relaciones y conexiones entre experiencias, recuerdos, sentimientos, pensamientos, palabras, imágenes, sonidos, y la mente crea esta relación inmediatamente, y eso es lo que, eso viene desde hace muchos años, desarrollándose desde hace muchos años, y es gracias al proceso de evolución que estamos en el punto en el que estamos hoy en día, ¿verdad? Un punto en el que el ser humano es capaz de tener el sentido de conciencia tan vivo como nunca ha estado antes, y creo que esto en verdad es lo que nos define como seres humanos, ¿verdad? Que somos nosotros sin los recuerdos, sin estudiar el pasado, sin recordar cosas, sin memorias, sin tener experiencias, sino vamos más allá que simplemente reaccionar o vivir a través de instintos, que es como lo hacen los otros seres en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces esto en verdad es lo que nos hace seres humanos, más que simplemente la carne y hueso.